mejor ahí o no? Estoy muy iluminada. ¿Me ve muy oscura? Hola. Se ve bien. Se ve bien, profe. Ay, porque ahí, la verdad es que estoy con una compu diferente porque la gata se comió el cable del cargador de la compu y no pude conectarme con la mía, porque no tenía batería. Que estoy usando esta que no es la que habitualmente utilizo y me parece que la imagen es más oscura. Bueno, ¿alguna duda o consulta respecto a la unidad número 5? No, profe. Bueno, si no hay dudas, raudamente vamos a meternos en la unidad número 6. La que yo esté dando, esta semana ya no creo, pero la semana que viene, lunes o martes, también una charla, perdón, digo charla porque me confundo con las otras actividades académicas que hago. Otra clase sobre la unidad número 5, perdón, la unidad número 7, que es la de contratos. No, que es la de pago. A ver, esperen, que es la de pago, creo que es. Si las llego a dar, porque me habían pedido que se las dé para otra comisión, si las llego a dar en estos días, les mandaría un mail para que estén atentos, pero no tengo todavía ninguna certeza al respecto. Si les llega un mail, seguramente puede ser de eso. Bueno, hoy vamos entonces a iniciar la unidad número 6. La unidad número 6 es una unidad bastante corta, sencilla de entender y comprender, porque nos coloca frente a un tema que muchas veces nosotros escuchamos en la vida cotidiana. ¿Cuál es la famosa indemnización de daños y perjuicios? ¿Cuándo procede una indemnización por daños y perjuicios? Vamos a ver que una indemnización por daños y perjuicios, que viene de la mano de lo que llamamos la responsabilidad civil, se da justamente cuando alguien ha dañado a otro, ¿no? Ya sea en ocasión de la existencia de un vínculo contractual previo, porque alguien no cumplió un contrato, o por un hecho acaecido, digamos, en la vida cotidiana, como puede ser un accidente de tránsito, que es una situación en la cual las personas no están unidas por vínculo contractual. Es decir, si yo celebro un contrato de compraventa con Analuz y no lo cumplo, ahí tendremos una responsabilidad de tipo contractual. ¿Por qué? Porque yo, podré pedir incluso una indemnización por los daños y perjuicios que su conducta me estaría ocasionando a mí como consecuencia de su incumplimiento. Pero muchas veces suceden ciertos acontecimientos en la vida cotidiana, como podría ser un accidente de tránsito, donde a mí no me une ningún tipo de contrato con la persona, a lo mejor a quien yo sin querer atropello. Entonces, en ese caso surge una obligación de reparar, de indemnizar por los daños que se le causen a esa persona, y ahí ya la responsabilidad no es contractual, porque entre las partes no las une un contrato, sino que se llama extracontractual. Esto simplemente dándole un anticipo de lo que vamos a ver a lo largo de esta unidad. En primer lugar, para ya dar inicio concretamente, de acuerdo al desarrollo que ustedes tienen en el libro, tenemos que tener en cuenta que muchas veces, ¿sí? Hay veces que las obligaciones de dar, hacer o de no hacer no se cumplen, ya lo hemos visto en otras unidades, porque el cumplimiento se torna imposible. Por ejemplo, si se muere el deudor. Yo contraté a una modista para que me haga un vestido, ¿no? Y la modista se muere. Hay un incumplimiento. No cumple ella con su obligación de hacer. Entonces, o cuando a veces el incumplimiento se torna imposible, como podría ser que, digamos, por alguna situación particular ya no hubiese una materia prima en el mercado y mi deudor no pudiese entregarme un producto como consecuencia de que falta esa materia prima. Entonces, en todos aquellos casos en que haya una situación de cumplimiento imposible de la prestación, va a surgir la posibilidad de la indemnización.
que indemnización tiene el prefijo in, que significa negación o privación de algo. Y damni, pues indemnización, viene de in, negación o privación, y de damni, que significa daño. ¿En qué consiste esta indemnización? Va a consistir en una suma de dinero que el deudor le va a pagar al acreedor como reemplazo de aquella prestación que no pudo entregar oportunamente. Si el deudor falleció, los obligados a pagar son sus herederos, ¿no? Porque la obligación pasa también en cabeza de los herederos. Cuando estamos hablando en este tema de responsabilidad civil, como les decía antes, cuando hablamos de responsabilidad concretamente, tenemos que pensar muchas veces, ustedes habrán escuchado decir, es una persona responsable, ¿no? Que esa es una acepción de la palabra. Es decir, que estamos hablando de un atributo de la persona, una característica. Nosotros nos vamos a quedar en este tema con el tema de la responsabilidad, en una acepción que se vincula con el deber, con la sanción, ¿no? Con el deber, como el deber el deber ser, el deber actuar, y la sanción frente a un incumplimiento determinado, como dijimos antes, cuando el deudor no cumple con la prestación debida de dar, hacer o no hacer, o cuando sucede en el caso en el ámbito contractual, o eventualmente en el caso extracontractual, cuando se dan estos accidentes de tránsito, digamos, le doy el tema de la accidente de tránsito porque es el ejemplo típico, para que ustedes lo tomen en consideración y no marearlos con otro tipo de supuestos. La verdad es que yo me mareo con tantos cuadraditos negros y sin ver una cara. La verdad que monologar es tan triste. Me considero muy sola en este momento, viendo solo cuadraditos negros y nombres de personas. Entonces les decía que cuando hablamos de responsabilidad civil, no vamos a hablar de la responsabilidad como sanción. Cuando hablamos de gracias María Laura, gracias Pilar también. Hablo de la responsabilidad civil como sanción, como un castigo, ¿sí? Que se le está imponiendo a alguien. Ahora bien, es importante que muchas veces nosotros hablamos también de responsabilidad moral, ¿no? La moral no le interesa al derecho. Una cosa es el fuero, lo que importa desde el punto de vista jurídico, y el derecho se ocupa de todas aquellas conductas que violen la ley, que violen la norma jurídica. No le interesan aquellas conductas que sean inmorales o que sean poco éticas. De repente, quizás yo puedo considerar que no está bien no darle no entregar un regalo de cumpleaños, por ejemplo, si me invitan a una fiesta, pero eso no hay una norma jurídica que diga que es obligación regalar para los días de cumpleaños. Entonces, eventualmente eso podrá tener un reproche moral, pero no un reproche jurídico. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando vamos en el colectivo y sube una persona con cierta discapacidad, limitación o eventualmente una persona mayor de edad y no le damos el asiento. No me refiero a los asientos de adelante que sí, que por ordenanza municipal están reservados a las personas embarazadas y ancianos o personas con discapacidad. No me refiero a los otros asientos del colectivo. En este caso, ¿qué podré ser? ¿Cuestionada o sancionada moralmente? ¿Qué me dirá? Mirá, esta muchacha, no me lo dirían a mí, porque obviamente no me caben las generales, pero mirá, esta chica, Pilar, tan jovencita, con tanta fortaleza, se queda sentada y no le da el asiento a esta persona mayor que está subiendo. Y entonces el reproche, a veces viene el reproche moral, pero ese reproche moral no le interesa al derecho. Al derecho le interesan las consecuencias jurídicas que se producen como consecuencia de la violación de la norma jurídica. Cuando hablamos de responsabilidad civil tenemos que hacer una distinción, y eso les propongo que ustedes cuando estudien este tema se hagan un cuadrito comparativo entre responsabilidad civil y responsabilidad penal. Porque ahí en el libro se los va dando como en paralelo.
Y entonces me parece a mí que también es sencillo, yo se los voy a ir también dando en paralelo, pero que es sencillo que ustedes se armen así un esquema para poder estudiarlo y poder, digamos, incorporarlo mejor a sus conocimientos. En primer lugar, ¿cuáles son las diferencias entre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal? Si ustedes, así, a modo grosso, podemos decir, cuando hablamos de responsabilidad penal, generalmente pensamos en alguien que, ¿qué sucede? Que va preso, ¿no? Cuando estamos hablando de responsabilidad civil, pienso en alguien que tiene que pagar plata, porque realizó un acto que es antijurídico, que viola el ordenamiento jurídico, que viola la ley, ¿sí? Entonces, mientras cuando hablamos de responsabilidad civil asociamos con dinero, cuando hablamos de responsabilidad penal, generalmente asociamos con la pena máxima, que es la privativa de libertad, si bien existen otras tantas sanciones penales, ¿no? Multas, inhabilitaciones, etc. Pero digamos esto como para que veamos que son dos ámbitos diferentes. ¿Y la responsabilidad civil en qué consiste? ¿O qué daños se repara? Cuando estoy en el ámbito de la responsabilidad civil, el daño que se repara es un daño privado, es un daño que se le causa a una persona en particular. En cambio, cuando hablamos de responsabilidad penal, se tiene un concepto de daño que es más amplio, que se dice que cuando una persona delinque, no va, digamos, la noción de daño va más allá del daño privado, como podría ser el robo o el homicidio a una persona determinada, sino que cuando una persona delinque también produce un daño social, un daño a toda la sociedad, más allá de la víctima en particular. También es importante que tener en consideración que otra gran diferencia es en el ámbito de la responsabilidad civil, que una persona responde o puede responder por el acto que uno mismo realiza, y también puedo responder yo misma por el acto de un tercero. Y esto es lo que vamos a ver después con las responsabilidades reflejas. Ejemplo, yo respondo, si yo choco, si yo, pensemos en un ejemplo también de responsabilidad extracontractual, si yo tomo una piedra, la tiro, la lanzo al aire y le rompo el vidrio a mi vecino, yo voy a responder por ese acto que yo hice, ¿sí? Yo voy a tener que indemnizar a mi vecino, pagarle el vidrio y todos los daños y perjuicios que le haya causado por ese acto que hice yo. Pero también podría suceder en el ámbito de la responsabilidad civil que yo tenga que responder por un acto que no hice. Es decir, si mi hijo o un niño que está bajo mi cuidado toma una piedra y la lanza y le rompe la misma ventana al vecino, yo voy a tener que responder por el acto de un tercero. ¿De quién? De ese niño. ¿Por qué? Porque ese niño estaba bajo mi cuidado y yo tenía era la guardiana de ese niño, la responsable de que ese niño no realice ningún acto que sea contrario al ordenamiento jurídico o que no dañe a nadie. Entonces, concretamente, vean cómo en el ámbito de la responsabilidad civil yo puedo responder por un acto que hago yo, por algo que hice yo, o por algo que hizo un tercero. En el caso también de la responsabilidad de los docentes, cuando están a cargo del cuidado de los chicos, y esos chicos hacen algo malo, los docentes también son responsables. Después lo vamos a ver al final de la unidad esto. A diferencia, en el ámbito de la responsabilidad penal, que en la responsabilidad penal siempre se responde por un acto provocado por uno mismo. Es decir, yo respondo por haber, no sé, matado a alguien. Yo respondo por haber yo robado a alguien. O respondo por haber sido cómplice en un robo, ¿sí? Pero respondo solamente por un acto mío. Es decir, yo no podría ir presa por un acto que realizó mi hijo o mi sobrino. ¿Queda claro? Ahí no hay, en la responsabilidad penal no corre esto de la responsabilidad por el hecho del tercero. También tengamos en cuenta con relación a la sanción, podríamos decir, decíamos antes que la sanción en el ámbito de la responsabilidad civil
siempre se relaciona con una sanción de tipo pecuniaria, una suma de dinero. En cambio, por eso se dice que es una sanción resarcitoria. En cambio, en el ámbito de la responsabilidad penal, la sanción se llama aflictiva. ¿Por qué es aflictiva? Porque puede ser una pena privativa de la libertad o que apunte, digamos, que apunta a que la persona esté presa generalmente, ¿no? La persona física. Fíjense, ¿quiénes son los únicos que pueden ir presos? La persona física, porque la persona jurídica, que como ente ideal, no podría ir presa. Podrán ir presos sus directivos, algunos de los integrantes, pero no la persona jurídica en sí. Les decía antes que también existen otras sanciones, no solamente la de prisión, sino también la de inhabilitación para ejercer un cargo, la de multa. Es decir, que hay otras penas más leves que la prisión efectiva de una persona. ¿A qué apunta? En el ámbito de la responsabilidad civil, dijimos que la sanción es resarcitoria, se entrega una suma de dinero. ¿A qué apunta? ¿Sí? ¿Para qué es esa suma de dinero que se entrega? Esa suma de dinero es para reparar el daño causado. Y para reparar el daño causado tenemos que tener en cuenta, con relación a este tema, lo que prevé el artículo 1716 y 1740 del Código Civil y Comercial. Ustedes lo tienen transcrito ahí en el libro, que el 1716 dice: deber de reparar. La violación del deber de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación da lugar a la reparación del daño causado conforme con las disposiciones de este código. Fíjense, la violación genérica de no dañar a otro. Cualquiera de nosotros, todos, no cualquiera, todos nosotros, digamos, tenemos este imperativo legal, no dañar a otro. No podemos andar por la vida dañando a las personas. Si causamos un daño a una persona, vamos a tener que reparar, que responder por ese daño. Si se trata de un hecho que puede dar, un mismo hecho puede dar lugar a responsabilidad civil y a responsabilidad penal. Es decir, si yo lesiono a alguien, lo lastimo, podré ir preso, responsabilidad penal por ese ilícito que cometí, pero también podré tener que repararlo civilmente, indemnizarlo por todos los daños y perjuicios que le produzca a esa persona, por la lesión, por las marcas que le queden, o porque durante el tiempo que está lesionado y se está recuperando no puede ir a trabajar y pierde dinero, que es lo que se llama lucro cesante, como vamos a ver más adelante. Entonces, un mismo hecho puede dar lugar a las dos responsabilidades. Esto también me gustaría que lo tengan bastante claro. Y por otro lado, el artículo 1740, que les dice que la reparación del daño debe ser plena. Consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie. Es decir, que la reparación tiene que ser íntegra, plena, completa. Lo ideal que es que las cosas vuelvan a su estado anterior, que vuelvan a ser como eran antes. Ahora bien, puede suceder que en un accidente de tránsito yo atropello a una persona y a esa persona le tienen que amputar una pierna. Evidentemente ahí la reparación no va a poder volver las cosas al estado anterior. ¿Se entiende? Entonces, lo que va a hacer el dinero va a reemplazar, va a ser un sucedáneo de ese daño que yo causé. La víctima puede optar por el reintegro específico, excepto que sea parcial o totalmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar el dinero. O sea, que la víctima puede optar en que la persona restituya las cosas al estado anterior o le dé el dinero. En el caso de daños derivados de la lesión al honor, a la intimidad o a la identidad personal, que son daños a los derechos personalísimos de las personas, el juez, a pedido de parte, puede ordenar la publicación de la sentencia o de sus partes pertinentes a costa del responsable. Es decir, esto se da mucho, el daño al honor, a la intimidad, por ejemplo, en los programas de chismes, ¿no?
que se difunden a lo mejor noticias que violan el derecho a la intimidad o a la privacidad de las personas, y muchas veces habrán escuchado en la tele que todos los artistas dicen, ya esto está en manos de mis abogados, ¿no? Generalmente es para iniciar estos juicios por lesión, por un daño a la intimidad, al honor, bueno, a estos derechos personalísimos, y entonces en esos casos, más allá de que el juez establezca que si existiese culpabilidad, establezca una indemnización de daños y perjuicios, también puede ser un plus que el juez ordene que esa sentencia que dice, digamos, que condena a alguien por haber violado el deber digamos, la honorabilidad, haber lesionado la honorabilidad o intimidad de una persona, sea publicado en un medio de difusión masiva, como puede ser, por ejemplo, un periódico, para que así como la sociedad tomó conocimiento a través de un medio determinado de una noticia que era falsa y que dañó a la persona, digamos, sobre la cual se hablaba, que también a través de este medio de difusión la sociedad toda conozca de que eso que se dijo no fue verdad y que la persona que lo dijo fue condenada y ha tenido que pagar por haber dañado esos derechos personalísimos de otra persona. Entonces, decíamos que la responsabilidad civil tiene esta función, ¿sí? Que es la de reparar el daño de esta manera íntegra y que esa reparación se hace en dinero. Otra de las diferencias que hay entre responsabilidad civil y responsabilidad penal es el tema de la tipicidad. Ahora esto voy a tratar de explicárselo de la manera más sencilla. En el ámbito de la responsabilidad penal existe lo que se llama conducta típica, que es la tipicidad. ¿Qué significa esto? Que solamente son delitos aquellas conductas que están descritas en el Código Penal, ¿no? Por ejemplo, si en el Código Penal dijese, esto es un ejemplo que voy a dar, un ejemplo de laboratorio. Si en el Código Penal dijese, el que matase con un hacha tendrá una pena de reclusión a prisión de 8 a 25 años, ¿sí? Y yo voy y mato con un palo, no sería una conducta típica. La conducta típica, ¿cuál sería? Que una persona mate usando un hacha. Si la persona mata utilizando otro elemento que no está previsto en el Código Penal, la conducta no es típica y por lo tanto no será sancionada. Por eso mismo el Código Penal no dice el que matare con un palo, un hacha, no los enumera, dice el que matare a otro, de manera que esté incluido cualquier situación. Pero esto se había dado mucho en el tema de la violación. En su momento, hace muchísimos años atrás, yo era estudiante, así que imagínense, hace 25 años atrás, se hablaba de que el delito de violación era el que accediere carnalmente a otro, ¿no? Y se decía entonces que el único que podía violar era en ese momento, se decía, hoy los criterios han cambiado, que el único que podía violar era el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre era el único que contaba con un órgano que le permite, un miembro que le permitiese acceder carnalmente a otra persona. Decía, no, las mujeres no pueden violar. ¿Por qué? Porque no pueden acceder a otro. Esta interpretación, ¿sí? Entonces se decía, es típica, la conducta típica es la violación de un hombre a otra persona. Pero una mujer que a lo mejor hubo un caso muy, muy conocido cuando yo era estudiante, que se trataba de una mujer que había violado a un muchacho Down. Y eso generó todo un replanteo de esto. Es decir, no, esta mujer no era culpable porque ella no tenía órgano para acceder, ella no accedía a nadie, ¿sí? Sino que ella generó una situación, eventualmente, de un abuso sexual, pero no una violación, se decía en ese momento. Entonces, esto es por describir las conductas típicas, que para que algo sea delito tiene que darse tal cual está escrito en el Código Penal. Si le falta una característica que establece o que exige la ley, la conducta será atípica y no será pasible de una sanción desde el punto de vista penal. En cambio, en el ámbito de la responsabilidad civil no se exigen conductas típicas. Si cualquier conducta
que dañe a otra persona va a poder ser, digamos, dar lugar a una indemnización. ¿Sí? Como les decía, si mi perro se escapa de mi control y muerde a alguien, yo tengo que responder. Si tiro una piedra y le lastimo el ojo a alguien o sea, por decir, una parte del cuerpo, tengo que responder. Si voy con mi bicicleta y llevo por delante a alguien y lo lastimo, tengo que responder. Es decir, hay un montón de conductas que tenemos que podemos realizar nosotros que causen un daño a otro y que por lo tanto van a dar lugar a la reparación desde el punto de vista civil. Independientemente de que esa conducta sea o no también un delito desde el punto de vista penal. Ahora, ya hicimos estas diferencias generales entre responsabilidad civil y responsabilidad penal. Nos vamos a quedar con el tema de la responsabilidad civil. En el ámbito de la responsabilidad civil, yo les dije que la responsabilidad civil se puede clasificar de dos maneras. La responsabilidad civil puede ser contractual o extracontractual. La responsabilidad civil será contractual cuando las personas, ¿sí? El dañado, la persona que sufre el daño, el damnificado, y la persona que ocasiona el daño, están vinculadas por un contrato. Es decir, hay dos personas que celebraron un acto jurídico, un contrato, y que como consecuencia del incumplimiento de una se le causa un daño y perjuicio a la otra. Entonces, en ese caso, ¿sí? Tenemos una responsabilidad de tipo contractual, porque hay un contrato entre las partes, y la prescripción, que esto lo vamos a ver en la unidad número 7, la prescripción, el plazo que yo tengo para reclamar, se lo digo vulgarmente ahora, después cuando veamos prescripción lo vamos a ver en concreto, el plazo que yo tengo para reclamar por ese daño va a ser, de ese acto dañoso, las consecuencias de ese acto dañoso, va a ser un plazo de 5 años. A diferencia que si la relación, la responsabilidad es extracontractual, es decir, que entre la persona que sufrió el daño y el que ocasionó el daño no hay ningún tipo de contrato, en este caso sería el típico caso del accidente de tránsito, cuando yo le tiro la piedra y le rompo el vidrio a mi vecino, o llevo por delante a alguien cuando voy en bicicleta, ¿sí? O cuando mi perro va y muerde a un transeúnte. En todos esos casos no hay un contrato entre la persona que sufre el daño y el que opera el daño. Entonces, ahí la responsabilidad es extracontractual y el plazo para poder reclamar los daños y perjuicios que surgen como consecuencia de ese hecho dañoso va a ser de 3 años, es decir, un plazo inferior. A ver, estoy tratando de hacer una síntesis mental. El tema más importante de responsabilidad civil, chicos, es la responsabilidad, los presupuestos de la responsabilidad. Esperen que estoy buscándolo acá en el libro, a ver cómo lo tienen ustedes enunciado. Ustedes tienen un punto que se llama presupuesto de la responsabilidad civil, antijuridicidad, daño, relación de causalidad y factor de atribución, ¿no? Bueno, en esos supuestos, ese punto, mejor dicho, es uno de los puntos más importantes, es el punto nodal de este tema. ¿Por qué? Porque para que exista responsabilidad civil, tienen que darse sí o sí estos 4 presupuestos. Antijuridicidad, daño, relación de causalidad y factor de atribución. Si falta alguno de estos presupuestos, no existirá responsabilidad civil. Es decir, que si yo quiero iniciar un juicio por daños y perjuicios, como abogada tengo que demostrar que se dan estos 4 presupuestos, estos 4 factores, o también llamados requisitos. Antijuridicidad. ¿Qué es la antijuridicidad? Las palabras se los dicen? Algo que va en contra de las normas jurídicas. Exactamente. La antijuridicidad va a significar que tiene que haber una acción o una omisión que causa un daño a otra persona, que esa acción o omisión no está justificada y que por lo tanto no está justificada por el ordenamiento jurídico.
hay una acción que es contraria al ordenamiento jurídico. Y que decimos acción, pero también puede ser una omisión. Es decir, yo puedo dejar de hacer algo y como consecuencia de que yo dejo de hacer algo, causo un daño a un tercero. Entonces, decimos, la antijuridicidad consiste en aquella acción u omisión que va a causar un daño a otra persona, y ese daño, digamos, esa acción no está justificada. Porque muchas veces puede suceder que yo cause un daño, como consecuencia de mi acción, cause un daño a otra persona, pero que mi acción esté justificada. ¿Vieron los famosos casos de legítima defensa? En el ámbito penal, ¿no? Por ejemplo, entra un ladrón a robar a mi casa, yo me defiendo y en esta lucha mato al ladrón. Ahí seguramente ustedes escucharán la famosa legítima defensa. En este caso, se dice que, bueno, está bien, yo causé un daño a otro, pero ese daño está justificado. ¿Por qué? Porque yo me estaba defendiendo. También tenemos el tema del estado de necesidad, que muchas veces la gente actúa bajo un estado de necesidad que puede justificar que haya como consecuencia de esa necesidad lesionado derechos o intereses de otras personas. Y después también tenemos otro tema que es el ejercicio irregular de los derechos, que lo vamos a ver más adelante cuando vayamos promediando el final de la clase. Les decía que entonces, en primer lugar, tenemos que tener la antijuridicidad. Este acto o esta omisión que causa un daño. Excepcionalmente, ese daño va a estar justificado cuando se den los supuestos que antes vimos. El daño, ¿qué es el daño? El daño justamente es el daño es un concepto amplio, no es solamente algo que se rompe, ¿no? El daño es toda ofensa, toda lesión, todo menoscabo o disminución que se le ocasiona no solamente a la persona en sí misma, sino que también se le puede ocasionar a los sentimientos de las personas o a los bienes de las personas. Es decir, si a mí viene un auto y choca mi vehículo que está estacionado, en ese caso se está causando un daño sobre mis bienes. Si eventualmente se dice algo que me deshonra y me afecta en mis sentimientos, ahí esa sería una afección en esta esfera. O puede ser que alguien me lleve por delante y con su bicicleta, como decíamos antes, y me cause un daño específicamente en mi persona. No sé, me quebró el brazo, por ejemplo. Entonces, vemos que el daño va más, es un concepto muy amplio, es toda lesión, menoscabo, disminución de estas tres esferas, de la persona en sí misma, de sus sentimientos o de sus bienes. Este daño, ¿sí?, tiene que ser cierto, ¿sí? El daño, en realidad ustedes van a ver en el libro, yo se los tengo que dar de una manera muy genérica. El daño puede ser cierto, que es aquel daño que existe, que lo podemos corroborar, y, ejemplo, la persona se fracturó o se quebró el brazo, daño cierto, concreto, pero también puede estar el daño futuro, que es un daño previsible, es un daño que se puede prever que la persona va a padecer como consecuencia de este hecho. Como podrían ser las consecuencias que le queden a esta persona como fruto de ese accidente de tránsito. Sería a lo mejor como consecuencia de esa lesión en el brazo, la persona no va a poder, no sé, no va a poder tipear más en la computadora, ¿no? Porque le quedó una disminución en su capacidad, en sus tendones o en lo que fuese. Entonces, el daño cierto y después está el daño futuro. ¿Cuáles son aquellas consecuencias que le van a quedar a esta persona fruto de este accidente? No se repara el daño eventual, que sería aquello que podría llegar a pasar eventualmente. No, tiene que ser el daño que sabemos que se le causó y aquellas consecuencias, digamos, previsibles próximas del hecho. También tengamos en cuenta que tiene que darse dijimos, primer elemento, antijuridicidad, segundo elemento, daño.
tercer elemento es la relación de causalidad. Cuando estamos hablando de relación de causalidad, estamos haciendo concreta y específicamente alusión a que tiene que haber una... A ver, la relación de causalidad sería el vínculo que hay, en que ese hecho antijurídico ocasione ese daño. Y ahora les voy a dar un ejemplo. Nosotros, concretamente, lo que ustedes tienen en el libro, y ahora les paso el ejemplo que va a ser más sencillo, que creo que también ahí lo tienen, pero para entenderlo, que nosotros, lo que significa la relación de causalidad es que a ese hecho antijurídico se le puedan imputar, se le puedan atribuir las consecuencias dañosas que una persona ha sufrido en sus sentimientos, en sus personas o en sus bienes. El Código Civil adhiere a la teoría de la civil y comercial, adhiere a la teoría de la causalidad adecuada. ¿Qué es la teoría de la causalidad adecuada? La probabilidad de que comúnmente este acontecimiento ¿sí? cause ese daño determinado. Es decir, que según el curso natural y ordinario de las cosas, el hecho antijurídico pueda causar ese daño. Y ahora vamos a ver el ejemplo, que es más, me parece que se entiende, se lo van a entender mejor. Creo que ustedes lo tienen en el libro, pero se los recuerdo por si no los leyeron. El caso de, por ejemplo, de una persona que tiene un accidente de tránsito, en el accidente de tránsito se quiebra una pierna. Y como consecuencia de ese accidente y de esa quebradura, es llevado a un sanatorio y es internado en un sanatorio. ¿Para qué? Para recuperarse de la lesión de la pierna. ¿Cuál es el hecho antijurídico? No haber, digamos, haber violado el deber por ejemplo, haber dañado a otro, concretamente. Después vamos a ver cuál factor de atribución es. Es normal que como consecuencia de un accidente, digamos, de tránsito, una persona puede resultar afortunadamente solamente con ese tipo de lesión. Va al sanatorio por ese tipo de lesión. A la noche hay un desperfecto eléctrico en el sanatorio, se incendia el sanatorio y la persona muere calcinada. ¿Hay relación de causalidad entre el accidente y que la persona muera calcinada? De acuerdo al curso normal y habitual de las cosas, una persona que es embestida en la vía pública, ¿debería haber muerto calcinada en el sanatorio? No. ¿Por qué? En realidad, si nosotros tenemos que ver la relación de causalidad entre el hecho y el efecto dañoso, la relación de causalidad entre el haber atropellado a alguien y el daño que se le causó. Porque imagínense si atribuimos, le decimos al chofer del vehículo que atropelló a este hombre, no, usted ahora no es más culpable de lesiones, usted es culpable de homicidio, porque esta persona murió. No, sería un despropósito atribuirle esas consecuencias del hecho dañoso a la persona que tuvo el accidente de tránsito. Entonces, en ese supuesto, por eso se dice que nosotros adherimos a la teoría de la causalidad adecuada. O sea, que se responden por aquellos, digamos, que entre ese hecho y ese daño tiene que ser lo que naturalmente acontece según el curso ordinario de las cosas. Yo no me acuerdo si ustedes también tenían, creo que lo tienen, el relato del caballo, en algún lado. Sí, profe, está en la página 39. Bueno, exactamente. Bueno, ustedes después lo van a leer, el tema del caballo que pierde la herradura porque se le sale un clavo y cómo le atribuyen a ese hecho una cadena de acontecimientos, ¿no? Eso no es causalidad adecuada, porque no podemos decir que eventualmente cayó el imperio porque se perdió un clavo de una herradura de un caballo. Esto sería hacer responder por el todo. No, lo que tenemos que buscar es la relación directa, la relación vinculada a lo que ordinaria y comúnmente acontece para poder encontrar justamente esa relación de causalidad.
Otro de los elementos, les dije que para que haya responsabilidad civil tiene que darse un hecho dañoso, ¿sí? Un hecho antijurídico, perdón. Tiene que haber que se cause un daño, que haya una relación de causalidad entre ese hecho dañoso y el daño, y que el cuarto presupuesto es el factor de atribución. El factor de atribución genérico, ¿cuál es? El genérico se habla de culpabilidad, que haya culpabilidad. Obviamente que para que haya culpabilidad se requiere de un presupuesto, que es la capacidad para ser culpable. Es decir, y tenemos nosotros que vincular esto con lo que vimos en la unidad número 2, que hay personas que no van a tener capacidad para ser culpables, que van a ser los inimputables. Por ejemplo, las personas por nacer, las personas menores de 10 años o las personas dementes. Por más que ellos causen un daño, ahí ya ellas son personas que no pueden ser declaradas culpables en sí. ¿Por qué? Porque no pueden comprender y entender la dimensión de sus actos. Ten en cuenta, cuando hablamos de factor subjetivo, decíamos que genéricamente se habla de culpabilidad, pero esta con culpabilidad, digamos, se la subdivide en dos nociones. En sentido amplio, la culpabilidad hace alusión al dolo, ¿no? ¿Qué es el dolo? Es la intención de causarle un daño a otro. Esta es la noción más sencilla, quizás, de entender. Pero estoy buscando para ubicarlos en qué página estamos. 140, profe, ¿puede ser? 140. Sí, acá está, 140, profe. Sí, exactamente. Ahí les dice que es el genérico, que está bien. Quiero ver si me falta algo importante de lo que les quiero decir. Ahí está, en el tercer párrafo, hay dos versiones de culpabilidad: en sentido amplio, lato, el dolo, y la culpa. El dolo es la intención de dañar a la persona los derechos de la otra, ¿no? Esta es la intención de dañar. Si yo, creo que esto en alguna otra clase lo vimos, si yo digo, la verdad que no, a esta vecina no la soporto, y me quedo apostada arriba de mi vehículo y digo, cuando salga mi vecino y cruce la vereda, la calle, la atropello, la mato porque no la soporto más, ahí tengo intención de causarle un daño a otro, ¿no? Distinto es si yo un día sin querer arranco mi auto y sin advertir que la vecina está cruzando la vereda, cruzando la calle, la atropello sin querer. Ahí habría culpabilidad. Y en el otro caso, cuando hay intención, es dolo. Vieron que en el ámbito del derecho penal muchas veces dicen homicidio doloso. Es que mató porque tenía la intención de matar. Si yo agarro una machete y mato a una persona, sí, le pego en alguna parte de su cuerpo y lo mato, de generar, de matar eventualmente. Aunque hay algunos casos en que se discute cómo se mató, el famoso caso hace muchísimos años que el novio la mata a la novia con 113 puñaladas con un tramontina, ¿no? Que se decía, no, él actuó en emoción violenta, no pudo entender y comprender lo que estaba haciendo. ¿Qué querían hacer? Como que querían responsabilidad. Bueno, en este caso, obviamente, ustedes no habían nacido. La persona estuvo presa durante muchos años, había salido recientemente de prisión domiciliaria y creo que ahora está nuevamente preso por haber violado la prisión domiciliaria. Es decir, está la intención de matar al otro. En cambio, muchas veces escuchamos por la tele, en un accidente de tránsito, homicidio culposo. ¿Por qué? Porque está bien, yo tuve un accidente de tránsito, pero yo no tenía la intención de matar al otro, ¿no? Esto va variando de los casos. Yo estoy corriendo una picada a 180 kilómetros por hora en el medio de una calle, digamos, cuya velocidad es de 40, evidentemente ahí también será
evaluado desde el punto de vista penal de una manera diferente. Esto simplemente se los digo porque son conceptos que ustedes escuchan por la tele, ¿no? Esto de homicidio doloso culposo. Bueno, esto hace alusión a la intencionalidad. Dolo, tengo intención de causarle un daño al otro. Culpabilidad, no tengo intención de causarle un daño al otro, pero lo causé. Y como lo causé, tengo que responder por los daños y perjuicios. Muchas veces dentro de este concepto más estricto, restringido, que es el de la culpa, la persona puede responder porque la culpa podemos verla en 3 dimensiones. La negligencia, la imprudencia y la impericia. Es decir, que yo puedo haber causado un daño a otro por haber actuado con negligencia. ¿Qué significa esto? Haber hecho menos de lo que debía hacer. Y ahí ustedes, el típico caso del ejemplo de que una persona que, digamos, no verifica cuál es el estado de los frenos de su vehículo, hace menos, es negligente, no controla que sus frenos no andan correctamente y por lo tanto, como consecuencia de una situación en la vía pública, sus frenos no funcionan y atropella o le causa una lesión a alguien. Esa persona es culpable ¿por qué? Por negligencia, porque no hizo algo que debería haber hecho. Violó digamos, no cumplió con el deber de mantener, de estar atento al estado de mantenimiento de su vehículo, controlar los frenos, o que las ruedas, las ruedas estén en buen estado. Vieron que siempre cuando la gente se va de vacaciones, generalmente en verano, hay muchos programas de televisión que dice todos los cuidados que usted tiene que tener con su vehículo antes de salir de viaje. Controle los frenos, controle el estado de las cubiertas. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago, por ejemplo, en cualquier momento, no solamente de vacaciones, y soy responsable por los daños que cause, como consecuencia de no haber verificado eso. Por más que yo no tenga, usted me dirá, ay, bueno, no sé, fue un problema de los frenos, yo no quise causar un daño, no, pero el problema de los frenos, hay que ver si ese problema de los frenos yo lo pude prever o no lo pude prever. Yo tengo que mantener mi vehículo en condición. Entonces, la negligencia es hacer menos de lo que había que hacer. La imprudencia, yo decía, es imprudente. ¿Qué significa? La más de lo que debía hacer. Es el imprudente, el caso típico es aquella persona que conduce a una velocidad más alta que la permitida y como consecuencia de eso le causa un daño a otro. Y después tenemos la impericia, que significa que hay una persona que hace algo para lo cual no está capacitado. Ustedes vienen a mi estudio jurídico a hacerme una consulta y me dicen, ay, al pasar me duele la muela. Y yo le digo, dame, yo te saco la muela. Y le saco la muela. ¿Yo estoy capacitada como abogada para poder sacarle una muela a alguien? No, eso sería una impericia. ¿Sí? Estoy haciendo algo para lo cual no estoy capacitada. Lo mismo pasaría si el día de mañana ustedes, contadores, viene un cliente y le dicen que tienen un problema con un trabajador. Ustedes como contadores, si todos los meses le liquidan los sueldos al empleado. O sea, bueno, quédate tranquilo, yo te armo una demandita ahí de una demanda o un reclamo o algo contra este trabajador, y después buscamos el abogado que firme. Eso sería hacer algo más de lo que ustedes están habilitados. Y a veces tengan cuidado porque a veces los contadores tienen tantos derechos privados y públicos, ustedes dan mucho derecho administrativo, derecho laboral, y nos pasa a veces que nos llegan a nuestros estudios jurídicos problemas, de clientes con problemas, que tuvieron como disparadores. Ese problema se inició como consecuencia de un mal asesoramiento del contador. ¿Por qué? Porque el contador muchas veces asesora sobre lo jurídico. Ustedes tienen que tener el conocimiento de lo jurídico, de todas las materias de derecho, para saber, digamos, dónde están situados también jurídicamente, pero no significa que ustedes sean abogados el día de mañana. Entonces, generalmente a veces el contador da un consejo
hay algo que no funciona bien, o no se interpretó bien, o no se hizo bien, y después llegan al estudio del abogado a tratar de buscar una solución mágica, a veces, cuando ya no es posible encontrarla. Porque uno tiene que actuar preventivamente, a lo mejor si uno actúa inicialmente puede manejar el asunto de otra manera. Entonces digo, también ustedes el día de mañana pueden actuar, causar un daño por el factor de atribución de culpabilidad, por el tema de impericia, si hacen algo para lo cual no están capacitados. Te redacto la carta de despido del empleado. O sea, a lo mejor cuando la redactaron pusieron algo que es inadecuado y que le causan un problema a su propio cliente. Entonces, esto también tenerlo en consideración. Pero ¿por qué? No digo por ustedes como contadores, sino que a veces que el cliente se piensa que le paga los honorarios mensuales a un contador y que el contador tiene que ser contador, empleado administrativo, secretario, abogado y todo junto, ¿no? Esto también tiene que ver con hacernos respetar. O de repente, por el hecho de un tercero, que son las responsabilidades reflejas que antes hablábamos, respondo por el hecho que hizo mi hijo, o el hecho que hace mi empleado. Entonces, vuelvo a sintetizar, responsabilidad objetiva, la persona responde aun cuando no actuó ni con culpa ni con dolo. Por eso se llama objetiva. Responde ¿por qué? Porque ha asumido ha introducido en la sociedad una cosa riesgosa o peligrosa, o porque esa cosa es viciosa. Acá tengan en cuenta que entramos en este punto de la responsabilidad objetiva en todo lo que desarrollan ahí en el libro, la responsabilidad refleja o indirecta, que es cuando hay una persona que va a responder, ¿sí? Pero por los hechos que hizo otro. Y ahí ustedes concretamente tienen la responsabilidad en el artículo 1753, cuando habla de el título es responsabilidad por el hecho de terceros, habla de la responsabilidad por el hecho del dependiente. Si yo tengo un empleado y mi empleado en el ejercicio de sus funciones causa un daño, yo, empleador, voy a tener que responder por los daños que mi empleado ocasionó, ¿no? Acá tienen ustedes el artículo 1753 que dice, el principal, ¿quién sería? Pensemos el empleador. Responde objetivamente por los daños que causen los que están bajo su dependencia o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones cuando el hecho dañoso cae en ejercicio con ocasión de las funciones encomendadas. La falta de discernimiento del dependiente no excusa el principal. La responsabilidad del principal es concurrente con la del dependiente. ¿Qué significa? Que lo que les decía antes, que yo voy a tener que hacerme cargo de todos los hechos dañosos, voy a tener que responder por los daños que ocasione mi dependiente, mi empleado, cuando esté en ejercicio de sus funciones, ¿no? Y que también va a responder el empleado por ese daño, y que si mi dependiente no fuese una persona que, perdonen que no sé qué aparece acá, un cartel me apareció. ¿Ustedes ven algo o no? Me ven a mí, ¿no? Nada más. O sea, había salido un cartel gigante en la computadora. Que si ese empleado, ese dependiente que yo tengo, no tiene discernimiento, ¿se acuerdan discernimiento?
lo que vimos a principio en la unidad número 3, en ese cuadro que yo les di, si la persona no tiene discernimiento, eso no va a ser una excusa para que el empleador se excuse de su responsabilidad. También, esto voy a responder por el hecho de terceros, es la responsabilidad que tienen los padres por el hecho dañoso que realizan sus hijos menores de edad. Dice, los padres son solidariamente responsables. ¿Se acuerdan lo que era la diferencia entre responsabilidad, entre solidaridad y entre una obligación solidaria y una mancomunada? Bueno, noten acá cómo se aplica. Los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que pueda caber a los hijos. Es decir, que son responsables solidariamente, que la persona que sufre el daño le puede reclamar el total del daño que se le causó, el total de la indemnización, a un padre o al otro. Si se lo reclama a uno solo, este deberá pagar por el totum, por el total, pagar el total del daño y eventualmente tendrá una acción de repetición para reclamarle a otro padre el porcentaje que corresponda. Dice que la responsabilidad, entonces, que los padres responden por los hechos dañosos que cometen sus hijos. El 1755 les dice que la responsabilidad de los padres cesa si el hijo menor de edad es puesto bajo la vigilancia de otra persona transitorio permanentemente. O sea que sería el supuesto, por ejemplo, que mi hijo ocasione un daño cuando está en la escuela. Si mi hijo, estando en la escuela, tira una regla y se la clava en el ojo a un compañero, casos que se han dado en el ámbito de la jurisprudencia, en casos inclusive de esta ciudad, en ese caso hay responsabilidad de la persona que estaba al cuidado de ese niño. ¿De quién es? La maestra y la institución educativa, la escuela van a tener que responder. Si el padre, no, ¿cómo va a responder por el daño que cometió el hijo si en ese momento el niño no estaba bajo su cuidado? Él había delegado la vigilancia y el cuidado del niño en la institución educativa. También, ¿se acuerdan cuando vimos el tema de representantes legales? Que vimos el tema de los tutores para aquellas personas que no tenían padres o cuyos padres habían sido declarados incapaces. Bueno, los tutores o los curadores que eran para las personas, digamos, que son incapaces. En todos esos casos, también los tutores y los curadores son responsables de sus pupilos o de las personas que tienen bajo su cuidado. También dentro de las responsabilidades reflejas o indirectas, entonces recuerden que tenemos el tema de la responsabilidad por el hecho de tercero en general, los daños de los hijos menores, el de los tutores y los curadores. Otro de los temas, los dos últimos puntos que tenemos acá en la unidad con relación a este tipo de responsabilidades, es la responsabilidad del Estado y los funcionarios públicos y la responsabilidad de los contadores. Este punto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no es cierto? Sobre todo el tema de la responsabilidad civil de ustedes el día de mañana. Con relación al tema del Estado, tengan en consideración que la persona jurídica responde por los daños que causen quienes la dirigen o administran en ejercicio o con ocasión de sus funciones. Recuerden que el Estado es una persona jurídica y que la responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda. Así que se le va a aplicar las normas de derecho administrativo que ustedes van a ver más adelante, creo que, no sé, en tercer año tienen derecho administrativo, y que los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir, sino de una manera irregular, las obligaciones legales que les están impuestas, se rigen por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda. Es decir, que la responsabilidad civil, la responsabilidad del Estado, sea el Estado en todos sus entes, nacional, provincial o municipal, por los hechos que hacen, por lo que hagan sus funcionarios o empleados, no está dentro del ámbito del derecho civil. Todo lo que es la responsabilidad de los funcionarios públicos no se le aplica a la responsabilidad civil que acabamos de ver o estudiar.
Es decir, si hay un empleado público o un funcionario público que causa un daño en el ejercicio de sus funciones, no se le aplica el Código Civil Comercial, se le aplica toda la normativa del derecho administrativo, que está fuera del Código Civil, se le aplican las leyes administrativas. Esto ténganlo en cuenta, ¿no? Porque esto fue toda una negociación que hizo el Estado cuando aprobó el Código Civil y Comercial, porque no le convenía que la responsabilidad de sus funcionarios tema de las demandas de mala praxis en el ámbito de los médicos, pero esto también puede darse en el ámbito del ejercicio de cualquier profesión. Cualquier profesional que ejerza inadecuadamente su actividad y que como consecuencia de eso cause un daño, podrá responder por los daños y perjuicios. Por eso los médicos, por ejemplo, que son los que están más, digamos, contra quienes inician más acciones de malas praxis, generalmente contratan seguros de responsabilidad civil. Así como contrato un seguro de responsabilidad civil para cubrirme de los daños y perjuicios que puedo causar, si cuando voy y lo hago a propósito, sabiendo que lo estoy haciendo. Pero esas ahí voy a tener que responder por el tema del dolo. Distinto sería que, por ejemplo, hago algo mal, me equivoco, ¿no? En este caso también voy a tener que responder. No haber tenido alguna cuestión de impericia si hice algo para lo cual no estaba capacitado. Entonces, tengan en cuenta que los 4 presupuestos de la responsabilidad civil se aplican en todos los supuestos que acabamos de ver, inclusive el tema de los contadores. Ya para ir finalizando, precisar 2 o 3 ideas más para que nos quedan ahí pendientes. A ver. Tengan en cuenta que la responsabilidad de los contadores puede ser si yo tengo una relación contractual, porque tengo una persona que me contrata y el daño va a dar lugar a una responsabilidad contractual. Pero también ustedes ahí tienen el ejemplo de la responsabilidad extracontractual cuando el contador actúa como síndico. Eso también sepan distinguir las dos posibilidades. En todos estos casos que hay responsabilidad civil voy a tener que indemnizar. ¿Y qué es la indemnización? ¿Qué voy a tener que indemnizar? ¿Por qué voy a tener que pagar? Justamente por la pérdida o la disminución al patrimonio de la persona, también por el lucro cesante. El lucro cesante es todo aquello que la persona dejó de percibir como consecuencia del hecho dañoso,
Es decir, si por ejemplo, a mí me chocan, ¿no? Y tengo una lesión física y no puedo trabajar durante meses, bueno, el lucro cesante sería todo aquello que yo dejé de percibir durante todos los meses que no pude trabajar. También el tema de la pérdida de la chance, que es la pérdida de posibilidades, siempre y cuando sea razonable y guarde una debida relación causal con el hecho dañoso. Mire, hoy por hoy, fíjense, hay un tema de pérdida de chance en un ámbito muy sensible como son las adopciones, ¿no? Pero se los doy como un ejemplo. Cuando hay una familia que inicia un juicio de adopción de algún niño y después se arrepiente y los devuelve, ¿sí? Y esto es horrible porque suena a objetos o a cosas, pero hay mucha gente que inicia un juicio, tiene consigo al niño y después se dan cuenta que no lo quieren porque no se llevan bien, porque el niño es rebelde o porque ellos el adulto no se adapta al niño, porque lo que a veces quiere el adulto es construir un hijo a su imagen y semejanza, ¿no? Quiere tener un hijo ideal. Y los hijos no son ideales, ni los biológicos ni los adoptivos. Entonces, muchas veces devuelven a los niños y ese niño perdió una chance de haber sido adoptado en una familia que realmente lo quisiese, lo contuviese y lo terminase el proceso de adopción, ¿sí? La pérdida de la chance es la pérdida de una posibilidad. Entonces habrá que ver si esa pérdida de la chance es razonable y guarda debida relación causal. Dijimos que esa indemnización tenía que ser plena, ¿sí? Reparar todo el daño, recuerden. El daño puede ser de tipo material, dijimos antes, se llama daño emergente cuando trato de reparar el empobrecimiento que sufre la persona como consecuencia de ese hecho dañoso. Y el lucro cesante, que era el daño material que se llama lucro cesante, es lo que dijimos, lo que yo dejé de ganar como consecuencia del hecho lesivo. Y también se repara o se indemniza lo que se llama el daño moral, ¿eh? Es decir, todas aquellas afecciones a los sentimientos, como podría ser la vergüenza, el dolor, la angustia. Hoy también se hablan de daños psicológicos, pero bueno, estos son temas que ustedes no tienen desarrollado en profundidad en esta unidad. Bueno, concretamente así, hemos visto que tenemos la antijudicial, que es el hecho antijurídico, el daño, que es esa ofensa, lesión o menoscabo o disminución en la persona, ya sea en su faceta de los bienes, de su persona en sí mismo o en sus sentimientos, que los daños que se indemnizan, los daños pueden ser materiales y morales, el daño material se subdivide en daño emergente y lucro cesante, que esa indemnización tiene que ser plena, tiene que reparar todo el daño, volver las cosas al estado anterior. También vimos que tiene que haber una relación de causalidad entre el hecho y el daño, es decir, que ese hecho normalmente tiene que causar ese daño, tiene que haber un factor de atribución, es decir, la culpa. ¿Por qué alguien tiene que responder? Alguien tiene que responder porque es culpable, que es factor subjetivo de atribución de la culpa, de la responsabilidad civil. Ese factor subjetivo puede ser por dolo o por culpa. O de repente a veces las personas tenemos que responder, factor de atribución objetivo, en que no hay culpa, pero respondemos porque introducimos un bien riesgoso en la sociedad o por el hecho de terceros, como son, por ejemplo, los hijos, las personas que tenemos bajo nuestro cuidado, el tema ¿sí? Hoy me quedó una duda respecto a eso. Por ejemplo, usted dijo el caso de que le dejamos nuestro hijo en la escuela, por ejemplo. Sí. En caso de decirle, qué sé yo, a un amigo que está en mi casa, cuidame al chico un rato, que voy a comprar unas cosas y vengo, y en ese interín pasa algo. ¿Sucede lo mismo? ¿Es responsable la persona que quedó a cargo del chico? En realidad habrá que ver la ocasión. Si usted está delegando el cuidado, ¿sí? Ahí en realidad es muy probable que te ejerzan una acción de daño y perjuicio conjunta, ¿no? Contra el titular de la responsabilidad parental y contra la persona que tenía a su cuidado del niño. Esto te hago un parangón, Adrián. Cuando vos, por ejemplo,
me salgo de volvemos a lo de los hijos, pero me voy para otro lado para que lo entiendas mejor. Viste, por ejemplo, cuando vos le prestás tu auto a un amigo, ¿no? Te voy a decir maneja, y tu amigo choca con tu auto. ¿Contra quién demanda la persona que sufre el daño? Demanda al titular registral del auto, ¿sí? A quien figura como dueño en el título, y también demanda a quien conduce el auto. Por eso, cuando yo tengo un empleado, y mi empleado maneja un vehículo de la compañía o del negocio, entonces el damnificado le va a reclamar al titular registral del auto y al ¿cómo se llama? Y al que maneja. En este caso, yo, si soy, por ejemplo, la damnificada, voy a demandar al padre y voy a demandar a la persona que tenía bajo el cuidado al niño en ese momento. Y después el juez verá si opera o no la eximente de responsabilidad. ¿Quién debe responder? El que demanda siempre tiene que demandar a la mayor cantidad de personas posibles que puedan responder por el cuidado de esa persona. Fíjate lo que dice el artículo 1755. La responsabilidad de los padres es objetiva y cesa si el hijo menor de edad es puesto bajo la vigilancia de otra persona transitoria permanentemente. O sea que en principio cesa. Lo dejaste al cuidado de un amigo, ¿sí? Cesa la responsabilidad. No cesa en el supuesto previsto en el artículo, bueno, que es otro, que es la delegación. Los padres no se liberan, aunque el hijo menor de edad no conviva con ellos, si esta circunstancia deriva de una causa que les atribuirá. Los padres no responden por los daños causados por sus hijos en tareas inherentes al ejercicio de su profesión. Bueno, si el hijo trabaja, esa es otra cuestión. O sea que en principio, el padre tiene una eximente de responsabilidad. Se va a poder liberar de responsabilidad diciendo, no, pero mi hijo lo estaba cuidando esta persona, mi amigo, ¿sí? Pero la persona que sufre el daño no va a ir a demandar solamente al amigo, va a ir a demandar al padre, que es el que tiene el titular de la responsabilidad parental, y va a demandar al amigo. Y el padre, dentro del marco del juicio, podrá defenderse y decir, sí, está bien, yo soy el padre de este niño, pero en ese momento yo había delegado transitoriamente el cuidado de mi hijo en esta persona, para que responda solamente mi amigo. No sé, y ahí quedan en manos de la jurisprudencia, digamos. No, no es en manos de la jurisprudencia. En realidad es cómo vos estás haciendo valer la ley. Que la ley dice, el 1755, que vos papá, te eximís de responsabilidad cuando tu hijo quedó bajo la vigilancia de otra persona. Vos vas a tener que demostrar en la justicia que tu hijo quedó bajo la vigilancia de esa persona. Vas a tener que probar. El principio general es que los padres somos responsables de los hechos de nuestros hijos. ¿Cuándo no somos responsables? Cuando decimos, el niño quedó bajo la vigilancia de otra persona. Bueno, muchas gracias. Bien. No me acuerdo qué más quería, estaba haciendo la síntesis, qué otra cuestión quería destacar. Que en este punto también, en este capítulo, hay un punto, un tema que nosotros ya lo habíamos visto en la unidad número 1, que es el ejercicio abusivo de derechos. Esto también, es un tema que ya se trató, léanlo ustedes por su cuenta, porque es lo mismo que ya se desarrolló en la unidad número 1, creo que era 1 o 2, no me acuerdo cuál de las dos, sobre ejercicio abusivo de los derechos. Es decir, que cuando una persona ejerce abusivamente los derechos, también puede causar un daño y tendrá que responder por los daños y perjuicios que esa conducta hubiese causado. Ustedes ahí tienen unos ejemplos, el tema de cuando una persona saca un árbol, o en el caso de un consorcio, cuando una persona edifica en un área común, bueno, algunos ejemplos concretos de daños y perjuicios que se pueden producir. ¿Y cuáles son las sanciones, no? En el tema de que una persona ejerza abusivamente un derecho, puede ser en algún caso que responda por los daños, o que se le obligue a restituir las cosas al estado anterior. Si una persona construye, por ejemplo, una persona cierra un balcón o un patio
la otra comisión de una sede que me pidieron que les adelante una clase, les aviso y les comento qué es lo que voy a dar. En realidad es muy probable que lo que dé no sea la unidad número 7, sino que sea la unidad de contratos, que es muy concreta, muy puntual, y que es un tema que no requiere que hayamos terminado obligación. Bueno, los dejo a consideración de ustedes. Voy a ver de qué manera les paso la unidad número 10. Yo tengo 2 clases grabadas, donde está desarrollado casi la totalidad de la unidad número 10, pero todavía no sé bien cómo compartirlos con ustedes. Me dijeron que tengo que crear un link en Drive y a partir de ahí compartirles el link, pero no lo sé hacer, tengo que consultar, perdonen el analfabetismo funcional en este aspecto tecnológico. Voy a consultar cómo hacerlo y después ya les comento que esa clase se las voy a pasar grabada, así podemos detenernos en las otras clases que nos quedan pendientes en las unidades restantes. Y no, lo que puedo hacer, profe, es subirla a YouTube en modo oculto y nos pasa el link para que lo podamos ver nosotros. Claro, vos imaginate, a mí, está bien, vos ya me parece una proeza, todo un desafío hacerlo con el Drive. Vos ya me estás pidiendo algo que es demasiado, ¿no? Intentaré, voy a preguntar y voy a ver cómo se hace, lo voy a intentar. Pero quería comentarles que esa unidad número 10 las voy a dejar grabada, así ustedes tienen la tranquilidad de que esos contenidos los van a poder ver en cualquier otro momento, por más que no lleguemos a desarrollar las unidades. Bueno, si hay alguna pregunta, las respondemos y si no, nos vemos en la próxima clase. Profe, ¿tenés idea de cuándo van a entregar las notas de si regularizamos o no la materia? Sí, mira, yo calculo que ya la semana que viene ya voy a subir la planillita, ya van a estar subidas al guaraní, las regularizaciones. Ah, buenísimo. Y sobre el final, ¿es con cámara? Eso tenían dudas los chicos. No, por ahora no, nunca fue con cámara, simplemente es un... porque hubo chicos que no se pudieron conectar y nos mandaron por el grupo para que preguntemos. No es con cámara. Es importante que ustedes tengan buena conectividad a internet. Eso sí es importante porque ha pasado a gente que se han quedado sin internet o algo en el momento y ya se les cierra el examen. Hasta el momento, lo que no significa que vaya a ser así el final, ¿no? Pero en principio ustedes ya habrán visto algunos modelos o algo que deben estar circulando seguramente de ejemplos de exámenes donde son exámenes de opción múltiple, bastante sencillos y bastante rápidos de hacer, pero requieren también de estudio, ¿no? No se piensen que porque es sin cámara van a poder tener el libro al lado y encontrar la respuesta, porque se requiere aplicar los conocimientos teóricos a los planteos prácticos que en su mayoría las consignas son de ese tipo. Y además el tiempo también es bastante limitado. ¿Más o menos cuánto tiempo? No, la verdad es que no sé, porque cada examen se va diagramando de manera diferente en base a la cantidad de consignas que se ponen. Distinto es el de los regulares que el de los libres también. Entonces no te podría decir más sobre la fecha. Cuando tengamos la reunión de cátedra te lo voy a poder clarificar. Bueno. Profe, ¿sí? Entonces tenemos clase el martes que viene para hacer el capítulo 7. El martes que viene, yo no sé si va a ser el martes, porque tengo que unificar lo que decía recién, no sé, ¿quién me habló? Pilar, ¿no? Sí. Sí, Pilar. En principio pensé en el 7, pero creo que lo que tendría que ver en la otra sede es el 8, que es contratos. Así que es probable que quizás les adelante contratos para los que quieran la semana que viene, que es un tema más sencillo, ¿no?
Digo que puede ser que haya gente como hoy que no se sume, fíjense que hoy son 25, pero éramos un poco más al inicio, pero en clases normales somos muchos más, sí. Contratos es el capítulo 8, saltaríamos el 7. Sí, lo que no dije que no lo voy a dar, Catalina, dije que a lo mejor que el capítulo de contratos es un capítulo que se puede entender y comprender aún sin haber terminado el capítulo de obligaciones, ¿no? Porque es muy puntual. Contrato de compra-venta, ¿cuáles son las obligaciones del acreedor y del deudor? Sí, es muy puntual, no pasa nada si se da el 8 y después se da el 7. No perdés ninguna línea digamos, de razonamiento, si se quiere, para decirlo de una manera sencilla. ¿Cómo? No se pierde la continuidad. No se pierde la continuidad porque justamente la unidad número 7 es de pago. Y ya el 8 es contrato, que son las obligaciones de las partes. La unidad de contrato, si ustedes se ponen a leer, tiene muchos artículos. Y en realidad lo que hay que puntualizar es en el concepto del contrato. Yo inclusive tengo unos cuadritos hechos en papel, o sea, lo que hay que tener en cuenta en el tema de contratos es, concretamente, el concepto, las obligaciones del acreedor y el deudor, y algunas disposiciones puntuales y concretas del contrato. Yo creo que si ustedes se ponen en una hojita, en una página, pueden resumir cada uno de los tipos contractuales, tranquilamente. Por lo menos así yo lo he hecho en otras ocasiones con trabajos cuando podíamos trabajar en el aula, ¿no? Y cada grupo trabajaba un contrato y después dábamos las clases utilizando esa información que ustedes mismos habían trabajado. No se pierde continuidad, así que quédense tranquilos. La idea está justamente en poder darles la mayor cantidad de contenidos posible a pesar de las poquitas clases que tenemos. Yo les voy a mandar un mail para avisarles cuándo les doy la próxima clase. ¿Sí? Dale, profe, buenísimo. Perfecto, profe. Bueno, Listo, profe. Chao, chao. Gracias. Nos vemos. Chau, chau. Hasta luego. Gracias, profe. Chao. Chao.